Entonces acá lo que yo voy a hacer es una quema de cama con leña, pero voy a abrir acá un pequeño foso, más o menos unos 20 centímetros de fondo, ¿sí? No es tanto tampoco, para comenzar a alimentar la fogata desde abajo para arriba y ir caldeando un poco las piezas, irlas sometiendo gradualmente al calor para que ya cuando inicie la quema total como tal, no se nos vayan a estallar, ¿sí? Porque si digamos, yo armo mi foso, pongo la leña y quiero que de una vez comience a salir las llamas, ¿qué va a pasar? Las piezas van a estar sometidas a un calor intenso, lo cual va a hacer que las piezas se revienten, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que la estructura de la arcilla tiene pequeñas moléculas de sílice y ellas con el calor comienzan a reestructurarse. Digamos que cuando la pieza está en crudo, la arcilla en su estado natural están, por decirlo así, en desorden. Cuando ya comienza a someterse al calor, estas partículas comienzan a reagruparse, a estructurarse en formas como de malla, como cristal, y por eso esa transformación de una pieza de barro en cerámica. Entonces, ese proceso de reestructuración debe ser lento, ¿sí? Hasta cierto punto. Entonces, acá lo que voy a hacer es hacer mi foso. Este tipo de quema, lo que se hace es, lo que les comentaba anteriormente, un pequeño foso y una entrada por donde yo voy a ir metiendo lentamente leña, ¿vale? Entonces, acá lo que comenzamos a hacer es una cama con leña, ¿sí? Para después acomodar nuestras piezas. Entonces vamos dejando los troncos un poco juntos y entrecruzados. El objetivo de dejarlos entrecruzados es para que vayan tomando estructura. Y pues en este caso la cantidad de piezas no son muchas ni de gran tamaño, entonces este tamaño nos viene muy bien para trabajar. Este tipo de quema, o esta que estamos realizando el día de hoy, va a ir alimentada desde abajo y vamos a prenderla muy lentamente, de tal forma que con el paso del tiempo ella vaya ganando fuerza, y en el momento en que ya va ganando fuerza, lentamente, asimismo las piezas van a ir siendo sometidas al calor, pero de una manera un tanto controlada. Acá yo ya voy a comenzar a ubicar las piezas. Comencé en la parte de abajo con unos troncos más gruesos y voy finalizando acá en esta parte con unos un poco más delgados. La intención de estos más delgados es que se consuman antes que los que están abajo. Y bueno, acá tengo yo las piezas. Estas piezas ya tienen bastante tiempo de estar secas, ¿sí? El hecho de que pase mucho tiempo ellas secándose no quiere decir que no vayan a contener líquidos o no se vayan a derretir. ¿Qué pasa? Pueden tardarse en 2-3 años en este estado, ¿sí? Pero si yo no las cocino, simplemente son piezas que están hechas con arcilla. Para la arcilla yo convertirla en cerámica necesita sí o sí este paso de la quema. Entonces voy a ubicar mis piezas acá. Lo mismo, voy buscando la forma de que queden cómodas, de que no se vayan a lastimar. Estas, con el paso del tiempo, cuando se va consumiendo la leña, va a ir cayendo de a poco. Entonces es tener en cuenta esos factores. Digamos que son piezas de un tamaño muy moderado, casi que tamaño pequeño. Entonces el tiempo de cocción no va a ser tan alto como si fueran piezas mucho más grandes y en mayor cantidad. Entonces, una vez ya tenemos las piezas ubicadas de esta manera, casi que en todo el centro, lo que procedemos a hacer es poner más
leña, más material que haga buena combustión. Entre más material tengamos en combustión, mucho mejor, porque así podemos lograr una temperatura mínima de 800 grados, que es la temperatura en la cual una pieza hecha en arcilla pasa a ser cerámica. Entonces, ya en este punto he saturado, he puesto muchísimo más material para combustión. Entonces, lo que vamos a hacer es prender fuego a esta cama de leña, pero recordemos que habíamos hecho este pequeño foso. Vamos a comenzar a alimentar muy lentamente con fuego desde la parte de abajo, de tal forma que esta fogata se nos vaya encendiendo desde abajo hacia arriba. Bien, ya en este punto lo que vamos a hacer para comenzar el proceso de combustión de nuestra leña es introducir muy poco a poco un leño prendido, de esta manera, ¿sí? Esto con el fin de que la combustión sea un poco lenta, ¿sí? Que no vaya a ser agresiva en principio. Ya después de pasado un tiempo, que ya las piezas que están en el centro se han aclimatado un poco al calor, ahí sí podemos proceder a que la llama se genere un poco más agreste, más agresiva. En este punto, una vez o pasado mejor un tiempo de haber metido el palo encendido, en la parte inferior donde hicimos el foso ya ha ido tomando brasas. El calor de estas brasas ayuda a que las piezas se vayan aclimatando o caldeando, lo cual nos permite que ya más adelante podamos acelerar el proceso de quema. En este caso, como la madera ha cobrado bastante fuerza, y la idea es que sea en principio un poco lento, lo que estoy haciendo es controlar un poco las llamas, apagando con tierra, ¿sí? Pero sin perder de vista o sin apagar o llegar al punto de que la parte de abajo donde logramos las brasas se nos apague. Para la transformación de un objeto que está realizado o elaborado con arcilla, el proceso es dejarlo secar un muy buen tiempo. A pesar de que este ya haya pasado bastante tiempo dejándose secar 1 o 2 años, si no ha pasado por este proceso de quema, no va a sufrir esa transformación en cerámica. ¿Por qué? En términos generales, la arcilla dentro de sus componentes tiene partículas de sílice. La sílice en su estado natural, con la arcilla, por decirlo de alguna manera entendible, está en desorden, estas pequeñas partículas. Al irlas sometiendo al calor y al lograr ciertas temperaturas, estas partículas se reorganizan formando una especie de malla o de cristales en la pieza, lo cual le genera una estructura más sólida y permite que ésta sea impermeable. Una vez hemos elaborado una pieza en arcilla y ha pasado por el proceso de secado a temperatura ambiente, sí o sí debe pasar por un proceso de quema para que ésta se transforme en cerámica. Ya en este punto el fuego ya está muy vivo en la parte de arriba. Como podemos observar acá en la parte de abajo, estas brasas blancas son las que mayor temperatura tienen. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es conservar estas brasas de acá abajo y seguir poniendo más material en combustión acá arriba para lograr la temperatura mínima que necesitamos. Bien, hasta este momento ya han pasado un par de horas. Toda la leña que habíamos puesto se ha ido consumiendo. Hemos ido poniendo más leña en la parte superior. En la parte inferior podemos ver que ya tenemos también una muy buena cantidad de brasa. Entonces ya lo único que nos resta por esperar es que este resto de leña se consuma, se convierta en brasas, y así ya vamos a estar más seguros que la temperatura que se alcanzó fue la ideal para obtener cerámica. Bien, hasta este punto, como pueden observar, las llamas ya han cesado. Quedan solamente las cenizas y el carbón. Bien, entonces, precisamente las cenizas y el carbón es donde la mayor parte de la temperatura se está concentrando en las piezas. Entonces, lo ideal es dejar enfriar y ya posteriormente sacar las piezas.
Hasta este punto, las brasas y el carbón ya se han enfriado. Procedemos a buscar nuestras piezas. Este tipo de quema siempre conlleva algunos riesgos con nuestras piezas, puesto que algunas se pueden estallar o resquebrajar. En nuestra próxima sesión trabajaremos una quema en un horno contemporáneo. Esta es nuestra cuarta sesión de la serie Ejercicios Creativos con Arcilla. En esta oportunidad les voy a mostrar las diferentes partes de un horno eléctrico, la manera como se carga y se realiza una quema. Bienvenidos. Bien, este es nuestro horno eléctrico, el cual tenemos en el Museo Arqueológico de Bogotá. Abriendo las puertas vamos a encontrar dos tipos de materiales aislantes. Por un lado vamos a encontrar la manta refractaria y por el otro el ladrillo refractario. Este horno, al ser eléctrico, cuenta con resistencias a los lados y en la parte de abajo. Podemos observar también que tiene este elemento, el cual es una termocupla, la cual se encarga de medir la temperatura interna en la medida en que la quema va avanzando. Esa medición llega a este pequeño aparato, el cual, dependiendo del fabricante, dependiendo de la fábrica, se puede graduar, se puede modificar los diferentes tipos de temperaturas a los cuales se quiere llegar y en qué tiempo se quiere llegar. Una vez dicho esto, vamos a proceder a cargar las piezas. Vamos a cargar nuestras piezas, pero hay que tener en cuenta diferentes aspectos. En este caso, nuestro horno en la parte baja tiene resistencias. Entonces, estas resistencias no pueden ir haciendo contacto con ningún tipo de pieza. Para esto ponemos soportes y ponemos una placa refractaria, dejando un espacio entre las resistencias y las placas. Como se puede observar acá, la placa también es un poco más pequeña, dejando un buen espacio libre entre las piezas que voy a montar y las resistencias. Bien, vamos a pasar entonces a cargar las diferentes piezas. Nosotros comenzamos por las piezas más grandes. En este caso sería esta. Y lo que hacemos es mirar su altura, ¿sí? En este punto, cuando nosotros cargamos un horno de estos, vamos a comenzar a mirar las diferentes configuraciones para las piezas. Digamos que en este momento no me resulta tan práctico cargar esta pieza a lo alto, entonces voy a cargarla hacia la parte de abajo, ¿sí? De esta manera, y de igual forma, evitando que parte de la pieza vaya a hacer contacto con las resistencias. Una vez ya defino la pieza que va a darme el estándar para cargar el resto, lo siguiente es poner soportes, que este tipo de soportes me permite hacer diferentes pisos en placas cerámicas. Entonces, lo que hacemos es poner uno en todo el centro, en la parte media, y los otros dos a los lados. Y así defino la forma en la cual voy a ir ocupando el espacio del horno. En este punto ya he cargado las dos piezas más grandes que tengo, pero también puedo aprovechar estos pequeños espacios internos para ocuparlo con piezas más pequeñas, ¿sí? Otro factor importante a tener en cuenta es el siguiente, y es que una vez ya he optimizado el espacio, lo que les decía al principio, se debe dejar un espacio entre las resistencias y las piezas que estoy montando. Lo otro súper importante es que al momento de cargar este tipo de horno, la termocupla debe ir
libre. Más o menos se deben dejar a una distancia como mínimo de 1 centímetro las piezas que estoy cargando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo dejo las piezas muy pegadas a la termocupla, esto me va a inducir al error en cuanto a que la termocupla va a comenzar a generar una lectura diferente de temperatura. Va a comenzar a tomar la temperatura de la pieza que está montada y no del entorno el cual se está calentando. Muy bien, de esta manera es como nosotros cargamos un horno semejante a esta estructura. Estas placas refractarias y las bases refractarias hay que tener en cuenta que son elementos que son muy resistentes, que han sido quemados a altísimas temperaturas. Cuando yo hablo de altísimas temperaturas es que en promedio cada placa y cada soporte han sido sometidas a 1200, 1400 grados. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una quema como esta que vamos a hacer el día de hoy, que llega a 1000 grados, es muy difícil que estas placas se deformen por el calor. Una vez dicho esto, yo ya he programado la parte del pirómetro y comienzo la quema. Como vamos a iniciar la quema, el primer proceso va a ser el del caldeo. A pesar de que las piezas ya están secas totalmente a temperatura ambiente, este proceso de caldeo se hace necesario para que cualquier exceso de agua o de gas que pueda tener las piezas se vaya expulsando lentamente. Entonces acá ya inicio mi quema con la puerta abierta. Esto se hace aproximadamente durante 3 horas, lo que es el proceso caldeo. Pero durante el proceso de esas 3 horas, muy gradualmente vamos cerrando la puerta en la medida en que las piezas van ganando temperatura y se va saliendo el exceso del agua. Voy cerrando hasta llegar. Cuando llego a los 400 grados, ¿qué hago? Cierro la puerta y espero que la temperatura aumente, a lo que yo programé mi pirómetro. Entonces, como hasta ahora estamos iniciando el proceso de caldeo, lo vamos a hacer de esta manera, con la puerta abierta. Hasta este punto ya han pasado 2 horas desde que iniciamos el proceso de caldeo. En estos momentos la temperatura va en 249 grados. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar un poco más la puerta de nuestro horno, dejando este espacio que permite que aún los vapores que existen en las piezas puedan salir fácilmente, pero también nos permite que el calor se vaya acumulando dentro de la cámara del horno. Una vez se alcance la temperatura de 350 grados, vamos a proceder a cerrar del todo la puerta y que nos alcance una temperatura mínima de 800 grados. En estos momentos nuestra temperatura alcanzada ha sido de 355 grados. Por ende, ya vamos a cerrar totalmente la puerta de nuestro horno. Si se puede observar allí, las piezas ya han ido cambiando un poco de tonalidad. Pareciese que estuviesen ahumadas, pero ¿qué pasa? Ya a partir de este rango de temperatura, en la medida que va a ir subiendo, todos aquellos cristales de sílice, todos aquellos cuarzos están en proceso de reacomodación, lo cual indica que el proceso de transformación en cerámica ya inició. Hasta este punto ya han pasado un par de horas desde que por última vez observamos la mirilla del horno. En este punto vamos a 720 grados y como pueden observar por la mirilla, en la parte interior el calor que ha ido adquiriendo las piezas y el horno hacen que este se vaya desprendiendo una luz muy tenue. Bien, hasta este punto si observamos en la mirilla, el color que podemos ver es el que pertenece al rango de los 800 grados. Ya en este punto las piezas que metimos nosotros hechas en arcilla ya han pasado por ese proceso de transformación y ya podemos hablar de cerámica. Si nosotros queremos que estas piezas sean un poco más resistentes, las podemos dejar subir
hasta aproximadamente unos 1000 grados. A mayor temperatura, más fuertes se van a hacer las piezas. Así, de esta manera hemos terminado nuestro proceso de quema en un horno eléctrico. Una vez ya se ha culminado el proceso de quema a la temperatura mínima, en este caso que hemos sido tan reiterativos en los 800 grados, es simplemente dejar enfriar las piezas hasta el punto en que ya nosotros podamos abrir el horno y sacarlas. La ventaja que tenemos con este tipo de horno es que nos va indicando la temperatura interna que él tiene. Entonces, a partir de cuando él ya maneje una temperatura de los 200 grados, podemos abrir un poco la puerta para que las piezas se vayan enfriando y sea fácil al tacto poder sacarlas. Así, de esta manera hemos terminado esta sesión y los esperamos para nuestra próxima sesión, en la cual trabajaremos pigmentos naturales para dar acabado a nuestras piezas.